Me da un enorme gusto recibir en este espacio al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, León? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oiga, pues está terminando el 2020, este año, pues fatídico para la economía, terrible. El peor año, podremos decir que es la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30. Bueno, para todo el mundo ha sido un choque generalizado y muy profundo, con una contracción muy significativa. Y en el caso de México también es la contracción más pronunciada desde los 30. Así que, pues un año muy complejo. La pandemia ha implicado, como señalaba, una contracción muy profunda, muy súbita y muy generalizada. E inclusive en algunos sectores puede tener efectos bastante persistentes. ¿Qué efectos persistentes podría tener esta crisis económica, gobernador? Podemos decir que la crisis tuvo una contracción muy súbita en el segundo trimestre del año, una recuperación relativamente rápida en el tercero, pero si bien a un nivel inferior a lo que se contrajo. Y destacaría que hay sectores como el manufacturero que fueron los que se recuperaron más rápido y otros como los servicios que tienen una afectación mucho más significativa y que va a tardar mucho más tiempo en regularizarse. Claramente el turismo, por ejemplo, uno de los sectores, pues donde claramente el turismo, los viajes, lo que se presta de manera presencial, pues va a tener una afectación muy significativa y hasta que no tengamos una vacuna pues que esté efectiva y adecuadamente distribuida, pues esos sectores van a seguir resintiendo mucho la pandemia. Ahora, el manejo de la política monetaria ha sido muy interesante durante esta crisis. Primero que nada, ustedes bajaron las tasas de interés pues prácticamente estaban en 8 puntos, si no mal recuerdo, 8.5 a finales de 2019 a 4.25, ¿no? En agosto del año pasado las tasas estaban en 8.25%. 8.25. 400 puntos base, sí, a su nivel actual de 4.25. La parte más acelerada de esa reducción se dio entre abril y el mes de octubre. Destacaría que esta reducción la hicimos de una manera gradual porque teníamos varios retos. Por un lado, un choque financiero. No hay que olvidar que en abril y en marzo tuvimos una depreciación del tipo de cambio muy significativa, más de 30%. El tipo de cambio cotizó arriba de 25 pesos por dólar. Las tasas de interés se incrementaron, las primas de riesgo país también de manera muy importante. Fueron meses muy complicados. Y también tuvimos salida de capitales que hasta hace unos cuantos meses se ha podido estabilizar e inclusive recuperar. Así que teníamos que enfrentar tanto un choque financiero como un choque en la actividad económica muy pronunciado y con efectos en la inflación muy complejos, porque a diferencia de muchas economías avanzadas y emergentes que vieron una reducción importante en su inflación, en el caso de México tuvimos un incremento entre mayo y octubre significativo. ¿A qué se debe este incremento de la inflación? Cuando la demanda está muy deprimida, ¿por qué suben los precios, gobernador? Yo diría que el COVID ha tenido un impacto sobre la inflación en tres grandes dimensiones. Primero, en los energéticos, con primero una reducción muy pronunciada y una recuperación en los últimos meses. El segundo ha sido una recomposición en el gasto. Hemos visto que los hogares están gastando mucho más en alimentos y en mercancías y mucho menos en servicios. Entonces hay una recomposición de mayor gasto en alimentos y mercancías y una desaceleración en muchos servicios. Esto es común en todo el mundo. En el caso de México, y probablemente tiene que ver el hecho de que México es un proveedor de bienes alimenticios a Estados Unidos y que esto le da más volatilidad a los precios en nuestro país, tuvo una volatilidad más amplia y alzas más pronunciadas en algunos alimentos. Y también destacaría que los ponderadores en nuestra inflación tienen una representatividad nacional y eso implica un porcentaje alto de peso en los alimentos y menor en los servicios, inclusive respecto a otras economías emergentes. Ahora, parte de la política monetaria, gobernador, también fue inyectar liquidez al sistema financiero a través de 6 medidas, si no mal recuerdo, 750,000 millones de pesos, equivalentes al 3.3 puntos del PIB.
Se inyectó esa liquidez, pero la pregunta es, ¿se ha utilizado esos fondos en el sistema financiero por parte de pues las empresas que tenían problemas de liquidez? Las medidas que pusimos a funcionar fue proveer liquidez desde el mercado de mayoreo, por así decirlo, el interbancario, el de valores gubernamentales, hasta el de menudeo, que es el crédito a pequeñas y medianas empresas y también a hogares. En general hemos visto que fueron muy importantes para evitar pues digamos que un atesoramiento de la liquidez y que los intermediarios realmente estuvieran prestando los recursos de manera habitual. Los recursos se utilizaron más en la parte de mayoreo. De los 800,000 millones de pesos que pusimos a disposición del mercado en moneda nacional, porque esto no incluye lo que fue en moneda extranjera, se han utilizado más de 300,000 millones. Esto refleja que sí ha sido necesario y ha sido útil. La parte o el segmento que se ha utilizado menos es el del crédito a pequeñas y medianas empresas y también a hogares, en parte probablemente porque la banca ha tenido otras fuentes de financiamiento, a lo mejor inclusive de captación con la propia clientela de depósitos, y de ahí ha estado dedicando un poco algunas de estos financiamientos. Y también la disponibilidad de garantías puede haber limitado el financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas. Ahora, la política monetaria de bajar las tasas de interés y de inyectar liquidez al sistema financiero no ha ido acompañada, gobernador, de una política fiscal activa para estimular la economía como en otros países. ¿Esto limita el hecho de que no haya una política fiscal activa, limita la posibilidad de que funcione la política monetaria? En términos generales, hemos visto que aquellas economías que han puesto mayores programas de apoyo han tenido una recuperación un poco más ágil. Inclusive en las economías avanzadas, en los últimos meses se revisaron al alza los pronósticos de actividad económica, en parte por estos mecanismos de apoyo. Entonces, claramente estos pueden tener un impacto sobre la actividad económica, sobre el empleo y sobre una menor, digamos que cierre de empresas y negocios. El Banco de México siempre ha destacado que lo que es más importante es que haya sostenibilidad en las finanzas públicas. Y se puede lograr la sostenibilidad con dos alternativas. Una es con mayor gasto y obviamente mayor fuente de ingreso, o con un gasto menor y menores ingresos. Nosotros, más que calificar la idoneidad de un gasto mayor o menor, pues sobre todo destacamos la sostenibilidad de las finanzas públicas. Creo que eso también ha contribuido a que las primas de riesgo se hayan reducido, si bien no ha tenido el efecto y la mitigación que en otros países algunos de estos programas de gasto han tenido. Déjeme ahora preguntarle, gobernador, del 2021. Bueno, este año de verdad tendría que ser para el olvido. Bueno, creo que nos deja lecciones muy importantes, desde luego. Pero, ¿qué podemos esperar para el 2021? ¿Cómo lo están viendo desde el Banco Central? Y nuestro pronóstico de crecimiento el más reciente es de una contracción de 8.9% para este año, y una recuperación de 3.3% para el 2021, e inclusive en el 2022 un crecimiento de 2.6%. Es decir, nos va a llevar tiempo el poder rehacer esta contracción tan marcada que vimos en este año, y seguimos sujetos a riesgos. Podemos tener un entorno de mayor recuperación si es que las vacunas pues se generalizan y dan confianza en la actividad económica, o bien podríamos tener inclusive alguna contracción adicional en caso de que hubiera pues, alguna dinámica con la pandemia que fuera adversa y que requiriera algún cierre de actividades adicional. Seguimos sujetos a incertidumbre y esperamos una recuperación, yo diría, a un ritmo moderado. ¿Esto incluye una recuperación del empleo? Sí, también anticipamos hacia el año entrante una recuperación del empleo en los pronósticos que dimos a conocer de manera más reciente para el año entrante, alrededor de 150,000 a 500,000 empleos formales generados. Déjeme, tengo que hacer rápido una pausa, gobernador, y regresamos con usted porque tengo mucho más preguntas sobre cómo está la economía en este año, el próximo, y el tema del manejo de la política monetaria. Regresamos con el gobernador del Banco de México en un momento más. Estamos de regreso con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León,
continuamos examinando la situación económica del país. Déjeme preguntarle ahora, gobernador, del tipo de cambio, muy interesante porque usted lo mencionó en el segmento pasado, que llegó a estar a 25 pesos por dólar, hoy está en 20 pesos por dólar. Esto se debe desde luego a la gran liquidez que existe en el mundo y pues, a que los inversionistas quieren venir a México para todavía capturar una de las tasas de interés más altas que hay en el mundo, que es la mexicana. Destacaría que después del choque en marzo y en abril, que fue muy pronunciado, ha sido un proceso largo y sobre todo en este segundo semestre y en los últimos meses en particular, hemos tenido un mejor comportamiento del tipo de cambio. Y creo que hay varios factores que lo apuntalan. Por un lado, y tú destacas, hay un apetito global que se ha incrementado los flujos hacia las economías emergentes. Yo creo que ha apoyado en los avances por el lado de la vacuna, que va a dar lugar a una pues mayor recuperación económica. Y por otro lado, en las economías emergentes, dependiendo de sus condiciones en lo particular, pueden ser más o menos atractivas para estos recursos. En términos generales, la respuesta ha sido heterogénea entre los países emergentes. Destacaría que México ha mantenido fortaleza macroeconómica y también la prudencia con lo que se ha conducido diferentes políticas, y destacando la monetaria, ha contribuido a que se haya podido apreciar el tipo de cambio en los últimos meses, y esto contrasta con el comportamiento de las monedas en otras economías emergentes y en particular del continente. Ahora, ya en la última reunión que tuvieron en la Junta de Gobierno del Banco de México, decidieron ya no bajar la tasa de interés. Está en 4.25 la tasa referencial, gobernador. ¿Hay espacio? ¿Usted cree que hay espacio todavía para bajar más las tasas de interés en México? Destacaría que en la última decisión de política monetaria destacamos que al mantenerla en un nivel de 4.25, hacíamos la reflexión de que esto nos va a permitir, nos da un espacio para poder confirmar que la trayectoria de la inflación sea convergente hacia la meta de 3%. Estamos sujetos a diferentes choques y a diferentes fuerzas que están moviendo a la inflación, como decía, mercancías al alza, servicios a la baja, y necesitábamos identificar con la información más reciente si se confirma o no una trayectoria decreciente de la inflación hacia su meta, y precisamente esto nos dará la posibilidad de identificar si hay o no este espacio que tú comentas. Déjeme preguntarle del manejo que ha hecho Estados Unidos de su propia crisis, y esto es importante porque desde luego nosotros dependemos mucho del ciclo estadounidense. Hemos visto una Reserva Federal, a un Banco Central en Estados Unidos con una política monetaria pues súper relajada, con tasas de interés prácticamente negativas o en cero, inyectándole liquidez a la economía, y una política fiscal bastante activa, con varios puntos del PIB que ha gastado el gobierno estadounidense para estimular a su economía. ¿No hay el peligro, gobernador, de que esto acabe generando inflación en Estados Unidos? Yo destacaría que en las economías avanzadas y en particular Estados Unidos, al ser una moneda de reserva, tiene un margen de maniobra en sus políticas mucho más amplio que el resto del mundo y en particular las economías emergentes. Claramente esto le permitió tener una política monetaria agresiva y también una política fiscal con un importante estímulo de gasto. Y que de hecho ha sido muy importante para la economía mexicana. El factor que más ha impulsado la recuperación de la economía mexicana es la demanda externa. Así que claramente seguimos con atención si habrá o no un segundo paquete de estímulo fiscal en la economía norteamericana. Creemos que las expectativas de inflación siguen estando muy por abajo de su meta, así que los mercados no anticipan que la inflación en Estados Unidos pudiera acercarse a la meta de 2% en el futuro cercano. Esto dependerá claramente del tipo de recuperación económica que tengan, y para nuestro país es muy importante y lo ha sido en lo que va de este proceso de recuperación. Ahora, el riesgo que se corre, ya lo estamos viviendo, es un dólar débil por la gran cantidad de dólares que hay, que se pusieron en circulación, y esto explica, lo decíamos, entre otras cosas, la apreciación del tipo de cambio mexicano. A mí me preocupa que de seguirse apreciando el tipo de cambio en México, perdamos competitividad con nuestras exportaciones, gobernador. Yo destacaría que el tipo de cambio en México ha tenido un proceso de ajuste y de depreciación
a lo que llamamos el tipo de cambio real, que es básicamente ajustado por diferenciales de inflación, significativo en los últimos años. Empezó en finales de 2014 y 15 con la caída en los precios del petróleo, siguió con la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio finales del 16, 17 y 18, y que ahora con el COVID tuvo un proceso de depreciación adicional. Claramente nuestras cuentas externas han tenido, pues son superavitarias y realmente se ve que la exportación ha tenido una recuperación muy vigorosa y no así las importaciones. Esto refleja que el tipo de cambio ha contribuido a una recuperación en la actividad económica. La libre flotación nos ha funcionado y nos ha funcionado bien, y claramente podríamos tener un proceso de ajuste y de cierta apreciación, pero el punto de partida es de una depreciación que ya ha registrado el tipo de cambio por varios años. Pero no estamos llegamos al límite de lo que podría apreciarse el peso mexicano, ¿o ustedes todavía ven espacio para esta apreciación? Nosotros solemos no decir si el tipo de cambio está apreciado o depreciado y si debería moverse en una u otra dirección. Creemos que el mercado que tenemos es muy líquido y profundo y hace un buen trabajo en identificar los factores de riesgo. Y también destacaría que está incorporando tanto el proceso electoral en Estados Unidos como la recuperación por el lado de la actividad económica, la presencia de las vacunas, etcétera. Y se ha visto una apreciación en términos amplios, es decir, en varias economías emergentes, y creemos que el tipo de cambio podrá servir como amortiguador como lo ha hecho en el pasado. ¿El proceso electoral en México va a tener algún efecto económico? El proceso aquí en México, el 2021. Nosotros consideramos que usualmente hay siempre algún tipo de gasto asociado con estos procesos, el gasto natural que se da. No prevemos que pudiera ser algún elemento diferente a lo que hemos visto en otros episodios. Entendemos que es siempre un proceso electoral que va creciendo y se hace más importante, y también el gasto pudiera ser un poco mayor, pero no consideramos que sea algo muy distinto respecto a lo que hemos visto en otros episodios. La inflación está un poquito por arriba del 4%, ¿es correcto, gobernador? Bueno, en octubre cerró en 4.09%, pero tuvo una reducción en la primera quincena de noviembre, reflejando los efectos del Buen Fin, que fueron más pronunciados y más extendidos, y ese es uno de los temas que estaremos revisando en los próximos días. ¿Qué tan permanente o transitorio es esta desaceleración que tuvo la inflación en la primera quincena de noviembre? Digo, esto es una meta, la fundamental de ustedes, ¿no? Mantener la inflación baja. El objetivo es 3%, pero con un punto por ciento de margen, entonces entre 3 y 4%. Eso es lo que quisieran ustedes ver para este año y el próximo, ¿no? Nuestra meta es de 3%, es una meta puntual. Si bien entendemos que la volatilidad de algunos componentes como las frutas y verduras en la inflación general es amplia, por eso tenemos ese intervalo que no es un intervalo de confianza o de tolerancia, sino más bien de variabilidad. Y por eso hay que ver las dos, la inflación subyacente y la inflación general. Y si estas están alrededor de 3%, ese es precisamente, digamos que el comportamiento que el Banco Central procura que tengamos. Supongo que están preocupados ahí en la Junta de Gobierno del Banco de México, pero digo, preocupados y ocupados, pero están tranquilos, están viendo un cierre de año mucho menos caótico, mucho, peor, mejor de lo que se veía en marzo, abril, gobernador. La verdad es que en marzo y en abril esto tomó una dinámica muy adversa, no solo en las economías emergentes, sino también en las economías avanzadas, que no es común que un mercado como el de los bonos del Tesoro norteamericano pierdan liquidez. Esto fue una afectación muy pronunciada, muy atípica, y claramente, si bien tenemos una adversidad y una contracción económica sin precedentes, como comentábamos en el primer bloque, yo creo que lo estamos enfrentando con orden. El sistema financiero se ha mantenido estable. Acabamos de publicar nuestro reporte de estabilidad financiera. Sí. La banca tiene niveles de capital elevados, liquidez holgada, enfrenta retos, sí, enfrenta riesgos, sí, pero tiene unas condiciones que esperamos permitan sobrellevarlo sin que este choque económico se transfiera a un choque económico y financiero de una dimensión diferente. Y por eso estamos tratando de mantener un marco macro sólido. Con todo y el choque que hemos pasado, si no me equivoco, gobernador, tan solo uno de los bancos ha quebrado, ¿no?, en nuestro país.
Y en realidad te diría que esa institución financiera tenía problemas en su manejo previos a esta situación, y que realmente el hecho de que tuviera que ser revocada la licencia era más bien como consecuencia de sus actividades previas a este choque, y no está ligado a la afectación por el COVID. Pues ese es un gran logro, gobernador, desde luego. ¿Algo más que agregar, gobernador, para ahora sí que un mensaje a nuestro auditorio en este cierre del 2020 y comienzos del 2021? Pues reiterar que el banco está ocupado en cumplir nuestro mandato de mantener una inflación baja y estable, de que el sistema financiero funcione adecuadamente y también el sistema de pagos. Hemos hecho diferentes medidas, tanto en lo monetario como en lo financiero, para poder mitigar los efectos de este choque tan adverso, y estaremos procurando condiciones para una recuperación adecuada, cumpliendo nuestro objetivo de mantener una inflación baja y estable. Pues le agradezco mucho, gobernador, le deseo un buen cierre de año y un feliz 2021, lo vamos a necesitar todos, caray. Leonardo, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Gracias. Gracias al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana. No, mañana sí, ya es viernes, caray. Oiga, tenemos un programazo junto con Eugenio Elías y Fernando Aceves. Voy a platicar con el 5 veces ganador del Grammy, el grandísimo baterista y compositor mexicano Antonio Sánchez. Va a estar bueno, no se lo pierda. Aquí nos vemos.